noches, edición número 517 entre ustedes y nosotros. Buenas noches, Osvaldo. Siempre hacemos esta presentación tan formal. Hoy vamos a abordar un tema que realmente nos ha preocupado muchísimo en los últimos tiempos. La semana pasada dijimos justamente que Tucumán había sido una suerte de expo de todos los vicios electorales. Y hoy vamos a abordar este tema porque realmente hubo una frase que me pareció una frase tremendamente lo más bastardo de la política. Cuando alguien dijo que no puede controlar las elecciones, que no puede fiscalizar correctamente, que no le roben las boletas, no puede ser presidente de la República. Esto me parece que es bastardear la democracia. Exactamente. Y a partir de eso, bueno, esto de encontrar frases disparadas, la última frase que tenemos fue el hallazgo de la señora presidenta cuando dijo que íbamos a sustituir exportaciones. Escuchamos bien, no es sustituir importaciones, es sustituir exportaciones, y me recordó una frase hace muchos años atrás cuando Aldo Ferrer hablaba de vivir con lo opuesto. Con lo nuestro. Con lo nuestro. Evidentemente estamos en una situación con unos indicadores macroeconómicos feroces, un alto déficit fiscal y comercial, alta inflación, una prácticamente nula creación de empleos, totalmente estancada la actividad, con una baja sensible, muy sensible de las reservas, y esto también que el viento de cola, los famosos commodities, no nos son tan favorables como antes, y por otra parte también la soja no llega a tener ni siquiera los precios que llegaron a tener en la época del gobierno de Fernando de la Rúa, que dicho sea de paso, muchas veces lo hemos sostenido en nuestro programa. Seguramente si de la Rúa hubiera tenido la soja 600 pesos como la tuvo este gobierno, no sé si hoy nos hubiera sido todavía reelecto presidente. Mirá que pasaron años, pero esto es así, y no lo digo yo, lo han dicho conocidos empresarios argentinos, muy vinculados con todo lo que hace a un estudio concienzudo de las variables macroeconómicas. Ahora, a esto también hay que agregar que nuestro peso está significativamente sobrevaluado, lo cual hace que las exportaciones se dificulten, y en consecuencia lo que a todas luces en todos los mercados internacionales es el faro que ilumina las economías, que es buscar nuevos mercados. Están ávidos de poder exportar sus productos a otras naciones. Nosotros hemos decidido sustituir las exportaciones. Claro, no como un accidente de algo que sucede y que lamentamos, sino apareciera como una política de Estado. Es la de dejar de exportar, pareciera que es algo positivo para ellos. Exactamente. Creo que lo que hay que sustituir no son exportaciones, sino que hay que sustituir gobiernos, que lo que terminan dañando es el crecimiento económico, pero no porque nosotros pensemos en la economía como un tótem ni como algo mágico, sino porque realmente es la única manera de generar riqueza, con esto generar fuente de trabajo, y con esto la tan cacareada durante 12 años de inclusión social que este gobierno nos va a dejar cuando se vaya, con índices de pobreza y de indigencia alarmantes, no pudo paliar. Y dentro de las otras frases aparece también una frase que me vino a la memoria en estos días, Osvaldo, a partir de la fiscal Viviana Feín. ¿Qué dijo Viviana Feín en su momento? Que lamentablemente no se había encontrado deflagraciones de pólvora a la mano de Nisman, con lo cual lamentablemente no se podía determinar que fue un suicidio. Esta fiscal, la verdad, que el subconsciente la traicionó. Parece que toda la teoría que ella tenía que elaborar estaba dirigida a que esto fuera un suicidio. Y hoy vemos de que la jueza Sandra Arroyo Salgado, la ex mujer de Alberto Natalio Nisman, está luchando para que se llegue a la verdad. Una verdad que parece que va a quedar postergada hasta después de las elecciones, como si algo tuviera que ver el esclarecimiento de un crimen con un proceso electoral. La fiscal anunció que su dictamen va a ser posterior a octubre, o sea, se va a dar a conocer luego de las elecciones. En realidad, si ella quería evitar lo que parece surgir de estas declaraciones, cualquier contaminación de la política con la investigación, lo que hizo fue dar a entender todo lo contrario, porque ella está pensando en las elecciones para ir calibrando en qué momento va a producir su dictamen. Es realmente disparatado. Y yo hablé de dos frases, te tiro la tercera voz. El balotaje parece que, según Carlos Zanini, es antiperonista. ¿Qué es eso? Sí, Zanini dijo que el balotaje es antiperonista y recordó la primera vez que rigió ese sistema en nuestro país, que fue con una enmienda, el Estatuto de 1972, que introdujo el gobierno de Lanusse. Fue una reforma constitucional transitoria, luego quedó sin efecto. El balotaje rige en montones de países del mundo, en general
casi todos los latinoamericanos, bueno, acá hay expertos que podrán saberlo mejor que yo, en Francia, por ejemplo, y ninguno de esos países ha pensado en el peronismo para introducir este sistema en sus constituciones o en sus legislaciones. Es cierto que cuando la NUCE promovió el sistema, lo que pensaba era la posibilidad, dado que el peronismo era la primera fuerza, probablemente de que en una segunda vuelta, si se llegaba, la oposición pudiera derrotarlo, lo que no ocurrió, porque como recordamos, Cámpora, Solano Lima, el 11 de marzo del 73 obtuvieron el 49 y pico por ciento. Sobre la fórmula Balbín de la Rúa. Balbín Gamón. De la Rúa fue después. Fue después, en septiembre. Quedó en el 20 y pico por ciento, y Balbín, si bien el balotaje era clásico, había que superar el 50%, renunció a esa posibilidad porque realmente no tenía sentido dada la diferencia. Y luego el balotaje se incorpora en la reforma del 94 ya con un esquema distinto, muy peculiar, que algunos critican, pero lo cierto es que como el peronismo, como primera minoría, se negaba a la existencia del balotaje, de esa negociación surgió este compromiso que es, en vez del 50 el 45, entre el 40 y el 45 con un 10% de diferencia. Los que critican esto en realidad tendrían que considerar que sin este balotaje particular no habría balotaje alguno, porque la Constitución del 53 no lo preveía, la elección indirecta por colegios electorales. Pero la frase de Zanini, para mí, que parece tan burda, el balotaje es antiperonista, quizá lo que está previendo es abrir el paraguas por si el kirchnerismo, menemismo, bueno, lo mismo, el peronismo es derrotado en una segunda vuelta. En sus variantes totalizadoras. Distintas variantes, distintas reencarnaciones. Quizá lo que pretende es restarle legitimidad a quien triunfe, porque la teoría del balotaje es precisamente dar una supermayoría que le dé una especial legitimidad de origen a quien llega al Es un balotaje amañado, en definitiva, ¿no? Ellos van a querer debilitarle o bueno, está claro que le quieren, y aparte está claro que están orejeando las cartas como en el truco para ver quién es el que gana, porque si el que gana llega a ser Mauricio Macri, van a largar toda una batería de leyes para condicionar al futuro gobierno, a partir de restarle uno de los impuestos más importantes y que financia las arcas del Estado, que es en modo sustantivo. Le vendría un ataque súbito de republicanismo. De republicanismo. El impuesto al cheque o lo eliminan o se coparticipa con las provincias. Pero vamos al primer tema de la noche, que es el que tiene que ver justamente con lo que hablábamos al principio. La necesidad de tener fiscales en todas las mesas, y hay dos organizaciones, dos ONGs, muy prestigiosas, por cierto, que han tomado quizás a lo mejor más visibilidad en estos últimos días a partir de lo que fue los lamentables sucesos de San Miguel de Tucumán en general, de toda la provincia, que son Claudio Bargach. Gracias, Claudio, por estar con nosotros. Por Red Ser Fiscal, viejo conocido de la legislatura porteña, trabajó con el diputado Guillermo Smith. Y la verdad que haber constituido esta ONG, que se llama Red Ser Fiscal, me parece que es un compromiso muy fuerte con la democracia. El mismo compromiso que tiene también Leandro, querido. Gracias, Leandro, por estar, gracias a ambos, con la ONG Transparencia Electoral. Ya que hablé de Claudio, hablo también de Leandro. Leandro es un gran amigo del viejo no por edad, sino porque desde chiquito, viejo dirigente radical, que ha trabajado muchísimo, sobre todo en la etapa de la descentralización, de los albores de la centralización, y hijo de un gran querido, que le mandamos un saludo, dirigente radical de la circunscripción, bueno, antes 16, hoy Comuna 13, Pedro querido. Le mandamos el saludo a tu hijo también. Gracias por la invitación. Y la primera pregunta, Claudio, ¿cómo ves todo este proceso que se viene dando y cuál es el aporte que ustedes pueden dar de Red Ser Fiscal y tener las cámaras para hacer una convocatoria amplia? Claro, bueno, primero no nos sorprende esto que está pasando, porque la verdad que el sistema electoral argentino, desde nuestra perspectiva, es un sistema obsoleto, pensado para dos grandes fuerzas nacionales con despliegue territorial que se controlaban, que hacían campaña, que militaban, terminado el proceso de militancia, iban a fiscalizar. Eso no existe más en Argentina. No existe, y hay una debilidad de las fuerzas políticas en términos generales. Y la otra cuestión es que esa misma lógica en la Cámara, digamos, de la organización electoral, decía que si vos no tenías fiscales, te jorobabas, que el otro que sí los tenía te quitaba el voto o ponía lo que quería o te robaba las boletas y demás. Esto ha sido trasladado, por esto que planteábamos, a
dos cuestiones esenciales, digamos. La primera, que tiene fiscales quien tiene organización territorial y poder de Estado, ya sea municipal, provincial o nacional, de cualquier color político. Obviamente el gobierno nacional, con un despliegue territorial tan alto, tiene mayor fortaleza y posibilidades que fuerzas de la oposición. Y nosotros lo que planteamos es que tiene que cambiar este esquema con una mirada ciudadana. Es decir, la libertad y la dignidad de poder elegir y poder ser elegido es una cuestión constitucional superior a que si los partidos políticos tienen posibilidades o no de cubrir la posibilidad del voto. Por eso nosotros estamos planteando fuertemente un trabajo como política de Estado para el 2016, no es posible este año, de reforma electoral. Eso por un lado. Ser Fiscal es un conjunto de organizaciones, somos cerca de 20, de distinto tipo y ciudadanos independientes que desarrollamos algunas acciones básicamente en búsqueda de ciudadanos independientes que puedan ser fiscales electorales por la transparencia, por la república, no por un color partidario en particular, y después, bueno, estas tareas que hacemos de aportes concretos desde lo técnico y lo profesional, ¿no es cierto? Leandro, no sé si querés agregar algo, y quería preguntarte cuáles son los problemas principales que ves en el sistema de votación, las trampas, los vicios. Bueno, evidentemente no tenemos el sistema electoral íntegro, competitivo, equitativo, como imaginábamos, ¿no? Recién lo planteaba Jorge en la introducción, cuando decía la autoridad electoral, le decía a los partidos políticos que para competir debían poner un fiscal partidario en cada mesa. Los partidos de la oposición hicieron un gran esfuerzo, se fiscalizó muy bien la provincia de Buenos Aires en las últimas PASO, se fiscalizó muy bien en la provincia de Tucumán. En el 90% de las mesas hubo un fiscal de la oposición, Alperovich. Se fiscalizó muy bien, por ejemplo, las elecciones del 5 de julio en La Rioja, prácticamente un fiscal de la oposición, Abeler Herrera, en cada una de las mesas. Y sin embargo, el problema persiste. Entonces, evidentemente hay otras instancias en el proceso electoral que deben ser observadas, hay problemas que deben ser atendidos. Hoy fue un supermartes en materia electoral porque se produjeron dos eventos muy importantes. Por un lado, la Cámara Nacional Electoral convocando a las ONGs para que propongan, y se propusieron muchas iniciativas realizables, concretas, de acá al 25 de octubre, y por otro lado, en el Congreso, el interbloque de la oposición también presentando iniciativas concretas, realizables, de acá al 25 de octubre. Por suerte... Esas iniciativas, sí. Perdón, porque la Cámara Electoral convoca, pero dentro de su competencia quizás es poco lo que puede hacer en el marco legal que tenemos. Debería haber reformas legislativas que probablemente el oficialismo con su mayoría no quiera llevar adelante. Osvaldo, la mayoría de las iniciativas que se expusieron hoy, tanto en el Congreso como en la Cámara Nacional Electoral, no requieren tratamiento legislativo. Son cuestiones administrativas, que tiene que ver con mayor control en el correo, tiene que ver con rejerarquizar el papel del delegado judicial que está en todos los centros de votación, tiene que ver con modificar el diseño del telegrama, que es una invitación al error, pero también una invitación a la manipulación de documentos electorales. Por lo tanto, hay muchos temas observables que ahora, desde mañana, el gobierno tiene que agendar, tiene que dar una respuesta concreta a todos los que están pidiendo cambios realizables. Ya no se trata de un sistema voto electrónico, boleta única electrónica, eso se va a discutir con el nuevo Congreso. Como dijo Claudio en el 16. Claro. Claudio, estamos haciendo, yo tengo acá el listadito de la transparencia, calificación de las autoridades de mesa, el robo de boletas, acta de escrutinio, responsabilidad del correo, presencia y responsabilidad de justicia, manipulación del escrutinio provisorio, etcétera, que parecen propuestas muy buenas. Ahora, realmente, porque a la hora nos pasa siempre, yo que tenemos un grupo grande partidario que se fiscalizamos, y lo vengo haciendo desde la época del radicalismo, nos encontramos con un tema, que uno llega al acto electoral y se encuentra que los presidentes de mesa se borraron todos, y que los fiscales hay que poco más que a los empujones llevarlos. Y lo más triste de todo es, que creo que algún periodista lo denunció esto, que hay fiscales que hay que pagarles. Y yo digo, si un fiscal hay que pagarle, si a último momento viene, como pasó en la última elección, otro le paga más, deja en banda el escrutinio, a las 6 de la tarde se va, cobra y se va. Así es. ¿Podemos llegar a generar en la gente esa conciencia cívica de la importancia de ser autoridad de mesa y la importancia de ser fiscal?
nosotros creemos que sí, estamos trabajando en ese sentido. En el 2013 nosotros motivamos a la gente de las marchas ciudadanas, cacerolazos y demás, y tuvimos cerca de 45.000 inscriptos por la transparencia electoral por la República. Este año se han sumado unos 6.000 inscriptos nuevos, habida cuenta que los partidos políticos están haciendo un gran esfuerzo. También es cierto que cuando la elección es competitiva y aparecen segundas, terceras, cuartas fuerzas competitivas de una elección, los ciudadanos se orientan a los partidos políticos pues se entusiasman. Y después, bueno, hay cuestiones muy concretas. Nosotros estamos planteando algunas cuestiones. El problema del presidente Mesa es un problema grave. Es un problema simbólico, por un lado, porque se habla de la carga pública y debería ser el honor público. O sea, la carga pública es cuando uno dice eso es, me jorobaron, me pierdo la siesta, el asado, la salida al sol, tengo que comprarme este lío de tener 14 horas que estar escuchando tipos que me van a decir problemas de distintos tipos. Pero es un honor porque es la máxima autoridad de comicio. Entonces, en ellos, descansamos para que la elección sea transparente. Por eso nosotros hemos presentado en el día de hoy, ayer en realidad, algunas medidas a la Cámara. Una de ellas es fortalecer como la organización de los censos que se hace a través de las directoras de escuela y demás, que son los delegados judiciales. En realidad, en mucha medida se toman los directores de escuela, que los docentes se conviertan o en autoridad de mesa, y si esto no es posible porque hace un sorteo, es aleatorio, que sean asistentes de las autoridades de mesa. Con lo cual está asegurado que van a concurrir y por otro lado son personas que pueden tener por su propia práctica profesional la facilidad de confeccionar estos documentos o asesorar en la confección que sean más leíbles en este sentido. Dos temitas más en cuanto a eso. El primero es que la policía cite a estos ciudadanos, porque la citación de estos ciudadanos a autoridades de mesa está en manos de el correo que está sospechado en el día de hoy. Totalmente. Si entregan esos documentos o si dicen no lo entregué y aparece el primero de la fila que efectivamente es cercano a alguna fuerza política en particular, entonces nos parece que es importante que la fuerza policial personalmente entregue eso. Y el tercer elemento en cuanto a esta cuestión tiene que ver con que el delegado judicial, si tiene que poner esta autoridad aleatoria en la mesa, chequee por medio de comunicación, internet, es muy sencillo, si es afiliado a algún partido político o si es empleado municipal. Son las dos cuestiones que nos parece que hay que chequear antes de sentar a un presidente de mesa aleatorio en fila porque no se presentaron las autoridades en la mesa, ¿no? Transparencia electoral, Leandro, ¿qué otras propuestas ha hecho? Bueno, nosotros nos concentramos, en marzo le hicimos un pedido formal al Gobierno Nacional, a la Dirección Nacional Electoral, para que convoque a la OEA, a una misión técnica de la OEA. Nosotros, este gobierno, nuestro gobierno, financia todas las misiones de observación electoral de la OEA en la región, que ya no trabaja solo en escenarios de conflicto la OEA, trabaja en todas las elecciones. Por lo tanto, no entendemos por qué no se convocó una misión técnica de la OEA, si ya está paga, si se quiere, para observar, por ejemplo, los puntos oscuros del proceso electoral, llámese Correo Argentino, ¿no? Me parece que hay algunas cuestiones que no se terminan de comprender por qué tan poca respuesta por parte del Gobierno Nacional. ¿Transparencia electoral tiene algún mail, donde la gente puede acercarse para ofrecerse como fiscal? Claro, sí. Nosotros vamos a ir a Chaco ahora a hacer una misión de observación electoral. La página www.transparenciaelectoral.org. Red Fiscal. Serfiscal.org. En Facebook también, en Twitter también. Ahí van a encontrar, aparte del desarrollo, actividades de capacitación, multiple choice de autoevaluación de los posibles fiscales que se puedan autoevaluar para ver esta cuestión, y un sistema de inscripción para ser fiscales donde el mismo ciudadano elige dentro de los partidos que han hecho acuerdos por qué partido quieren ser designados fiscales electorales. Repetimos las dos páginas. www.transparenciaelectoral.org. Serfiscal.org. Muchísimas gracias a ambos a y ustedes, la verdad que gracias. Los felicitamos porque tienen un compromiso con la democracia realmente auténtico. Gracias. Gracias a ambos, Claudio y Leandro. Y nos vamos a una pausa. Escribanos en tu ciudad. Nuestro consejo es prevenir problemas. Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires. Consejo Federal del Notariado Argentino.
¿Sabías que podés hacerte controles de salud gratuitos en los hospitales públicos de la ciudad y en cualquiera de los centros de salud y acción comunitaria que están en los barrios? En la ciudad, la salud es prioridad. Por eso es pública, gratuita y de calidad. Buenos Aires Ciudad. En todo estás vos. Vivimos en un mundo que necesita minerales. Pero sabemos que, antes que nada, necesitamos un mundo donde vivir. Cámara Argentina de Empresarios Mineros. Por una minería limpia, segura y sustentable. Andar, obra social de viajantes vendedores de la República Argentina. La mejor cobertura familiar al mejor precio. Planes de salud para particulares, trabajadores en relación de dependencia y monotributistas. 0810-345-0184. Andar, www.andar.org.ar. Sin abogados, no hay justicia. Si tiene alguna duda, consúltelos. Es un mensaje del Colegio Público de Abogados de la Capital Federal. Bueno, lo que pasa es que este programa es tan dinámico que nuestro amigo Claudio Vargas de Red Fiscal se olvidó de mostrarnos esto, de la Red Ser Fiscal, se olvidó de mostrarnos este libro prologado por Rosendo Fraga y Nelson Castro, que fue declarado de interés por la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Gracias, y también con un CD que me parece que es un valiosísimo aporte para este proceso electoral que se avecina. Y estamos con el tema de las frases. Y nuestro amigo... Presentá primero. Sí, primero lo presentaba. Bueno, no hace falta presentarlo porque es de la casa. Es de la casa. Ya es parte del mobiliario. Bueno. Matías Enríquez. Matías Enríquez. Matías. No, estamos hablando de las frases. Si Matías se estuvo garabateando, yo mira, ¿qué estará escribiendo? Estaba escribiendo frases. Una frase. Que no las quiere decir él. Vinculada a la AFA. Queremos que haya unidad. No queremos que haya elecciones. Tan equivocado no estaba Grondona. Siempre trató de que no haya elecciones. Lo dijo Miguel Silva, vicepresidente de Arsenal y secretario general de la AFA. Bueno, así es, ¿no? Una frase que cuando uno en plena democracia dice... Falta la música del Padrino. Claro, sí, parece una medio propia de las obras de Mario Puzo, pero cuando uno escucha este tipo de frases se queda... Yo cuando la estaba escuchando, la escuché por la radio hoy o ayer, me quedé como, digo, bueno, no quieren elecciones, estos aires de cambio de los que venimos hablando en los últimos programas, me quedé helado, la verdad. Pero es una frase propia de esta cuestión de un sistema personalista que llevó a cabo Grondona durante sus 35 años, en el cual él tenía un poco el juego, un poco ligado por ahí a la obra del Padrino, ¿no? Él tenía el juego y él iba repartiendo, pero el poder lo tenía él, ¿no? Pero iba repartiendo y en ese afán de repartir todos están contentos. Y repartía como el gobierno nacional los recursos, claro, de la manera más discrecional. Exactamente, sí. Y lo curioso es que ahora que estamos en este tema de elecciones, lo decía propio el presidente de Lanús, del Club Atlético Lanús, Alejandro Marón, decía, la AFA ha perdido gimnasia electoral. Claro, no se votó nunca en la AFA, entonces todo esto que está pasando es nuevo, y las elecciones, es cierto, producen disensos, provocan que haya ciertos heridos, como él mismo lo dijo, el propio Miguel Silva, pero bueno, es parte, de la riqueza que cada candidato pueda llegar a proponer lo mejor en pos de un mejor fútbol y bueno, y todas las cosas que venimos hablando del programa. Lo dice un grononista auténtico, si es el vicepresidente de Arsenal, queda claro. Sí. Hablando, bueno, hoy es un programa de frases, tenemos que pensar alguna frase para el cierre, pero estas son de autoría del joven. Otra frase, el pacto de Viamonte, ¿qué es eso? Bueno, eso que habíamos hablado un poco el programa pasado de este pacto de no agresión entre Luis Segura y Marcelo Tinelli, que había quedado un poco erosionado, que por ahí el programa pasado lo dejamos medio en el aire por el Consejo Federal. El Consejo Federal, se los explico rápidamente, es muy importante dentro de la estructura del Comité Ejecutivo de AFA porque aporta 1/3 de los 37 votos que se requiere para ser, claro, un porcentaje bastante alto para ser presidente de la AFA. Tinelli ahí tenía una persona que había estado ya de las épocas grondonistas, que es Roberto Fernández, que Segura, como por ahí, para mojarle un poquito la oreja, lo removió de su cargo, es una de las facultades que tiene como presidente de AFA Luis Segura, lo removió y propuso a Alfredo Derito, que es de la Liga Sanjuanina, la máxima autoridad de la Liga Sanjuanina de Fútbol. Esto fue lo que casi hace que el pacto que estaba sólido, o por lo menos puertas afuera sólido, quedaba
Finalmente, la AFA hoy está en un periodo de paz, o tratando de mostrar un periodo de paz. Se reunieron ayer Grondona y Tinelli, dicen que de casualidad. ¿En el cementerio? En Miamonte... ¿Qué Grondona? No, perdón, sí, Grondona. No, de Luis Segura, perdón. Luis Segura, te traicionó su consciente. Claro, estamos te hablando traicionó tanto de su Grondona, consciente, está hablando tanto de Todo Grondona. pasa, hasta Grondona. Todo pasa, podríamos ser rematados con esa frase. Entonces, bueno, en este periodo de paz se estableció que Tinelli entendió, en cierto modo, el tema de traición de Roberto Fernández. Hablamos de traición y realmente parece una película del Padrino. Y bueno, ambos ratificaron que van a quedar como candidatos. ¿Tiene aspiraciones políticas Tinelli? Bueno, justo hoy me llegó una encuesta de la consultora González y Valladares que hicieron un muestreo en el cual decía que el 22% de las personas votaría a Tinelli cualquiera sea el cargo en que se postule. Digo, una persona que no tiene hoy una clara, o por lo menos no lo evidencia en sus dichos y demás, y se está postulando a la AFA, es raro, digo, que ya tiene un número más que importante, 22%. Con ese número ganó Kirchner. Sí. Claro, y con esos antecedentes, en realidad uno empieza a ver, no sé si el caso de Silvio Berlusconi, que empezó bueno, en los 70 siendo un empresario de los medios en Italia, después compró el Milan, el club de fútbol, y terminó metido en política, o mismo el caso de Mauricio Macri, que en el 95 fue presidente de Boca. Además, en un fútbol tan politizado como el nuestro, te aclaro una cosa, acá con la política, él ya tiene una gimnasia. Claro, en estos los cameraman se rieron cuando yo dije lo de Kirchner, pero con un 22%, sí, no, lo se rieron en el buen sentido, no, porque... pero porque les pareció una cosa extraña, pero lo que acaba de dar Matías es un número contundente y lo que digo yo, con un 22% ganó, o sea que no si lo descuidemos. Va a ser una figura... Pensá también, Matías, que tiene por un lado el tema de la televisión, su beta artística, y por el otro lado el fútbol. Y el fútbol... Sí, es muy claro que él tiene una seducción, digo, esto se ve cuando él... Hay mucha gente que realmente sigue a Tinelli 20, no sé cuántos puntos tiene por noche, yo no lo veo la verdad, pero entre 20 y 30 puntos de rating, digo, es un apoyo más que suficiente, me parece. Se viene la fecha de los clásicos, no están echando, no importa, no está haciendo gimnasia. La fecha de los clásicos en 30 segundos. Bueno, sí, hablamos de esto es el fútbol para todos, lo podemos dejar si no para el futuro programa, pero fútbol para todos, pero realmente parece que no es para todos porque se superponen todos los partidos, digo, la inversión de los recursos públicos. ¿Es para todos o no para todos? Quizá lo podemos dejar para el próximo programa. Muy bien, muchísimas gracias. Vamos a terminar con un Cuídate Changuito. Cuídate Changuito. Y rapidísimo, un televidente, un gran amigo, Toto Molfese, que cumplió años ayer, le mandamos un saludo. Gran jugador de fútbol. Y un saludo a todos los maestros. El Día del Maestro es el 11 de septiembre próximo. Un homenaje a todos ellos, seguidores por supuesto, que siguen la escuela Domingo Faustino Sarmiento, el padre del aula inmortal, como decía el acá. El himno Sarmiento, ¿no? Y nos vamos hasta el próximo martes, si Dios quiere. Chao.